El liderazgo. Existen diferentes definiciones y hay diferentes tipos de ellos. ¿Cuál es el más adecuado? ¿Cuál es el ideal para aplicar dentro del Ministerio Juvenil de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y dentro del Ministerio de los Clubes JA? Vamos a conocer cuáles son las características del verdadero liderazgo y por qué es importante de que un guía mayor en formación los conozca y de manera muy especial los aplique. Bienvenidos a esta primera eh, sesión de entrenamiento para guías mayores, conociendo las características del verdadero liderazgo. Conozcamos en primer lugar la definición o una definición básica de liderazgo, que es la capacidad de influir de manera positiva en otros para alcanzar objetivos comunes. Ese liderazgo, el buen liderazgo, no se limita a tener solamente autoridad, sino que es un liderazgo que se enfoca en el servicio, en guiar y motivar con el ejemplo. ¿Cuánto choca esta definición con el liderazgo, el concepto de liderazgo que se tiene comúnmente cuando se piensa que es la capacidad de mandar, de dirigir, de gritar, de instruir? No, el verdadero liderazgo y el verdadero líder se involucra, hace parte de la formación, va al frente dirigiendo a ese grupo de personas, a esa persona para el alcance del objetivo particular o colectivo. ¿Cuáles son las características de un buen líder? El buen líder es aquel que tiene una visión clara, sabe hacia dónde va y comunica esa dirección. No está perdido, no está por allí ignorando, desconociendo más bien cuáles son los objetivos, cuáles son las intenciones, cuáles son los ideales en los que está involucrado. Tiene una visión clara. En este caso, el guía mayor tiene una visión clara de lo que es un guía mayor, de lo que es el ministerio de los clubes JA, del ministerio de aventureros, conquistadores, etcétera. Tiene una visión clara. El verdadero líder es íntegro, correcto, actúa con honestidad y coherencia, es un ejemplo, es un referente social, es un referente público y obviamente esto va a generar en las demás personas el deseo de trabajar, de imitarle y de seguirle. Es una persona íntegra, no es una persona que a ver, se adecúa al momento o simplemente aparenta. Más bien, lo que quiero decir es que el verdadero líder no aparenta ser, no, es íntegro, es una sola persona, es correcto en lo público y también en lo privado. El verdadero líder es empático. ¿Cuánto hace falta de esto en el liderazgo de nuestra iglesia? Tener y desarrollar la empatía. Tenemos una gran cantidad de líderes, pero que son antipáticos. Y esa es la razón por la cual muchos de nuestros miembros se van, muchos de nuestros jóvenes nos abandonan, muchas personas no quieren llegar por eso, porque se encuentra en los líderes personas que no son empáticos, que no se meten en el zapato de las demás personas, que no se preocupan por conocer las necesidades, por el sentir de los demás. El verdadero líder tiene la capacidad de inspirar, motiva y genera confianza. El verdadero líder comunica de manera efectiva, no solamente habla, también conoce y aplica las otras técnicas de la comunicación correcta. Y por último, el buen líder desarrolla la responsabilidad en todo. Así que, apreciados aspirantes a guía mayor, estas 6 características y todas aquellas otras que son útiles, es necesario que nosotros las apliquemos a nuestra vida, a nuestro ministerio, para desarrollarlo de la forma más correcta. Conozcamos cuáles son los tipos de liderazgo, algunos de los tipos de liderazgo que existen y analicemos un poquito cuál de ellos es el más adecuado para ejercer dentro de este trabajo con los niños y adolescentes en los ministerios, en el ministerio de los clubes JA. Está en primer lugar el autoritario. Existe un tipo de liderazgo autoritario
Y ese es aquel que se aplica, qué sé yo, en una cárcel, que se aplica por allá en las fuerzas militares y es el que impone decisiones sin consultar. Y aunque es un liderazgo, no es el más correcto para aplicar dentro del ministerio juvenil y dentro de la iglesia. Existe el tipo de liderazgo democrático, que es aquel que toma en cuenta las ideas del grupo, y esto está muy bien, teniendo en cuenta de que vivimos en una sociedad, en un país democrático, y en un país democrático la participación del pueblo, de los demás, es muy importante, es un principio fundamental. Así que la democracia y la participación y el tener en cuenta las ideas de los demás es muy importante, así que este tipo de liderazgo es aplicable dentro del Ministerio Juvenil. Está el liderazgo liberal, que es aquel que deja plena libertad al grupo. Y conocemos que la libertad es un recurso, es un principio de la democracia. Sin embargo, conocemos también que la libertad sin normas nobles, sin principios, sin reglas, llega a convertirse en libertinaje. Entonces, claro que sí, debemos tener en cuenta la libertad a la hora de trabajar y de liderar a otros, pero siempre recordando de que se debe obedecer, se deben tener en cuenta y respetar las normas que son para el bien. Así que ese es el tipo de liderazgo, el liberal, que puede ser aplicable en el Ministerio de Juvenil pero sin que se descuiden las normas y que esto no se convierta en liberalismo. Está el liderazgo transformacional, que es el que inspira cambios profundos y crecimiento personal, y este me gusta mucho porque me hace recordar a Jesús. Jesús fue un líder transformacional. Todos aquellos que se acercaron a él, que tuvieron un encuentro con él, fueron transformados. Se espera que el guía mayor sea un líder transformacional, que los niños con quien él trabaja, con quien se relaciona e interactúa, sus vidas sean transformadas y sean transformadas para el bien. Y está el liderazgo servicial, que es aquel que pone las necesidades del otro antes que las propias. Y este es el más adecuado en un ambiente educativo, en un ambiente espiritual, como el que estamos trabajando dentro de los clubes JA. Bien, estos son entonces los tipos de liderazgo, los más importantes, los más destacados. Y aquí nuevamente destaco que los principios de la democracia son importantes en este trabajo con los clubes. El liderazgo de tipo transformacional es correcto, es adecuado, pero más que todo el servicial es el indicado, porque Jesús lo aplicó. Cuando hablamos de liderazgo, tenemos que hablar de un elemento muy importante en el líder y es la humildad. El verdadero líder no es aquel que se queda en el puesto, no es aquel que lidera y que piensa que va a estar allí para siempre. No, el verdadero líder, mientras realiza su trabajo, va formando a otro o a otros para que sean su reemplazo cuando ya él no esté. Pero ¿cómo se hace eso y desde cuándo? Bueno, la Biblia es clara cuando dice que nosotros debemos formar, debemos instruir desde la niñez, porque allí la mente, la capacidad de la intención y la energía están presentes en la niñez. Conozcamos cuatro aspectos importantes de la formación de líderes desde la niñez. Tenemos que fomentar valores como la responsabilidad, el respeto, el servicio y la empatía. Todo esto se convierten en recursos o en herramientas o habilidades que necesitaremos o que necesitarán más bien los niños en un futuro para cuando tengan que enfrentar alguna de estas situaciones, ya ellos sepan cómo se deben afrontar, cómo se deben tratar y manejar. En segundo lugar, brindar espacios para que los niños y jóvenes tomen pequeñas decisiones. También se debe reforzar el ejemplo positivo de nosotros los adultos. Ejemplos positivos. Tristemente muchos de los jóvenes dicen me voy porque aquí yo lo que veo es una recocha de irresponsables, de irrespetuosos, de amargados, en fin, nosotros los adultos tenemos que ser ejemplos y ejemplos positivos para nuestros niños, para que ellos quieran y deseen continuar en la iglesia sirviendo y liderando cuando les llegue la oportunidad. Y por último, desarrollar habilidades de trabajo en equipo y resolución
de conflictos. Es muy importante porque conflicto es lo que nosotros tenemos constantemente y en todas nuestras relaciones. No somos perfectos, somos seres humanos imperfectos, por lo cual también nuestras relaciones son imperfectas y en esas relaciones es donde se presentan los problemas, los conflictos. Y qué bueno es que nuestros niños desde muy pequeños ya estén allí entrenándose, conociendo cómo deben actuar frente a esas situaciones para darle una solución correcta. Estrategias prácticas para formar líderes. ¿Cuáles son? En primer lugar, la de actividades participativas. Nosotros tenemos que realizar nuestros programas, nuestras actividades, dándole espacios de participación a nuestros niños a través de juegos, debates, proyectos comunitarios, etcétera, que ellos se sientan involucrados y digan, yo quiero continuar, yo quiero seguir en esto, yo quiero ser un líder, yo quiero ser una persona destacada, yo quiero servir. Así que hay que involucrarlos y hay que hacer programas participativos. En segundo lugar, la reflexión guiada, preguntar y escuchar las opiniones, las ideas de nuestros liderados. Esto va a desarrollar en ellos el deseo de convertirse en líderes también. La asignación de roles, permitir que los estudiantes, que los niños, los adolescentes lideren grupos o tareas. Cuán bueno es que, por ejemplo, en una iglesia se diga el próximo sábado el programa todo lo van a llevar los niños. Ellos se van a sentir a gusto, se van a sentir bien, se van a sentir importantes, reconocidos, porque el servicio de canto lo van a tener ellos, la predicación lo van a tener ellos. En mi iglesia me tienen en cuenta, en mi iglesia me dejan participar. ¿Y de qué otra manera? A ver, nosotros adquirimos la experiencia cuando queremos conocer o desarrollar un arte, pues a través de la práctica. Aquel joven que quiere aprender a manejar moto, a conducir motos, pues practicando y cometiendo errores y cayéndose, en fin, así es que finalmente adquiere esa experiencia. Lo mismo pasa con la formación de líderes dentro de la iglesia. Hay que darles participación, hay que involucrarlos, hay que trabajar. Así que aspirantes a guía mayor, aquí tenemos una tarea muy importante para realizar con ellos. Y por último, la mentoría. En cada iglesia se espera que cada líder y cada director de departamento tenga a su lado a un niño, a un adolescente, entrenándole, diciéndole cómo se hace ese trabajo que él realiza dentro de la iglesia, acompañando al menor para que vaya aprendiendo, para que cuando él no esté, para que mañana cuando ya no esté presente, entonces ese chico, ese joven, esa niña, ese joven, lidere y haga lo que él le enseñó en algún momento de la vida. Estas estrategias entonces nos ayudan a formar líderes dentro de nuestra comunidad. Para finalizar, hablemos un poquito acerca de los aspectos del liderazgo que debemos tener en cuenta y desarrollar así un trabajo correcto. Educar con el ejemplo. Nuestros niños no se les educa solamente con palabrerías o teorías, sino con el ejemplo. Por eso el líder hace primero, por eso el líder tiene que aprender todas las habilidades, cómo se hacen los nudos. A ver, yo lo voy a hacer primero para que mis niños vean y entonces cuando ya yo lo haga, ellos también van a tomar mi ejemplo y así se hace. Tenemos que educar con el ejemplo. En segundo lugar, promover la participación activa y la toma de decisiones. Fomentar el liderazgo desde el servicio, no desde el control. Cuán importante es que nosotros tengamos en cuenta esto, que el liderazgo se fomenta, se, se desarrolla, el verdadero liderazgo, ¿no? Desde el servicio, ¿sí? Obviamente hay conceptos seculares donde esto no aplica porque allá en otros ambientes y espacios el liderazgo es aquel que pisotea, es aquel que no tiene en cuenta a los demás y que no ayuda y que no sirve, no, es aquel que sigue adelante sin importar quién está en la mitad, lo importante es yo alcanzar el objetivo y punto. Otro aspecto, la comunicación. Debemos crear espacios seguros para el diálogo, la conversación y el aprendizaje de los errores que se puedan presentar. La comunicación es muy importante dentro del proceso de liderazgo. Hablar, conversar, hablar, comunicarnos, pero comunicarnos de la mejor manera. Y por último, involucrar
a los estudiantes en proyectos de impacto social o comunitario. El trabajo dentro de la iglesia y el trabajo dentro de los clubes JA no solamente se hace dentro de las paredes de la iglesia, no, se hace en la comunidad. Este ministerio de los clubes JA involucra mucho el trabajo social, el impacto misionero, el servicio a la comunidad. Es por eso que como guías mayores, como jóvenes adventistas, como conquistadores, como aventureros, tenemos que salir a las calles y trabajar allá con las comunidades, que ellos puedan ver en este grupo de jóvenes, de niños, a alguien diferente, a unos creyentes, a unos cristianos que son diferentes, no como los demás que se la pasan todo el tiempo allí en las iglesias metidos y bueno, ¿y qué? ¿De qué manera impactan a otros? Bueno, estas son entonces las características, las características que nosotros debemos aprender y poner en práctica acerca de el verdadero liderazgo. De tal manera que lo podamos hacer correctamente y alcanzar los objetivos comunes y particulares dentro del ministerio de los clubes JA aquí en el distrito del Bajo Sinú.